Valeria Montenegro lo tenía todo, pero en realidad, no tenía nada. Desde afuera, su vida parecía sacada de un cuento de hadas. Mansiones en Miami, yates en el Mediterráneo, viajes en jet privado. Su nombre brillaba en revistas de negocios como la reina de los spas de lujo. Pero detrás de esa sonrisa perfecta, escondía un vacío que ningún dinero podía llenar. Porque Valeria, la mujer más poderosa de Latinoamérica en el mundo del bienestar, llevaba 30 años buscando una sola cosa: a su padre. Todo comenzó en una fría noche de diciembre, en su penthouse de la Ciudad de México. Valeria acababa de cerrar un trato millonario, pero en lugar de celebrar, se quedó mirando por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas falsas y de pronto, una memoria de su infancia la golpeó. Era ella, con solo 6 años, preguntándole a su tía Elena: ¿dónde está mi papá? Su tía, la mujer que la crió después de aquel trágico accidente, siempre le daba la misma respuesta: tu padre nos abandonó, Valeria. Y luego, la vida lo castigó. Pero algo en esa historia nunca le cuadró: ¿por qué no había fotos de él en la casa? ¿Por qué su certificado de defunción nunca apareció? Y esa noche, cansada de mentiras, Valeria tomó una decisión. No quería más fiestas VIP, ni más reuniones aburridas con inversionistas. Quería hacer algo que de verdad importara. Algo que tal vez le devolviera un pedazo de su alma. Así que al día siguiente, llamó a su asistente y dijo: busca el asilo más humilde de Guadalajara. Quiero hacer una donación. No lo hizo por publicidad. No lo hizo para limpiar su conciencia. Lo hizo porque quizás, en algún lugar entre esos pasillos olvidados, estaba la respuesta que llevaba décadas buscando. Lo que no sabía es que el destino le tenía preparado un encuentro que cambiaría su vida para siempre. El asilo San Miguel era un lugar que el tiempo había abandonado. Paredes descascaradas, techos con goteras, y un olor a medicamentos baratos que se pegaba a la ropa. La directora, doña Rosario, una mujer de rostro cansado pero amable, la recibió como si fuera una celebridad. Señora Montenegro, qué honor, le dijo, mientras le mostraba las instalaciones. Valeria solo asintió. Iba a dar un cheque, tomarse la foto de rigor e irse. El aire en el asilo San Miguel olía a desinfectante barato y comida recalentada. Valeria Montenegro, acostumbrada a los lujosos aromas de sus spas de 5 estrellas, sintió un escalofrío al recorrer esos pasillos desgastados. Las paredes, pintadas de un verde pálido décadas atrás, ahora mostraban manchas de humedad y grietas que nadie se molestaba en reparar. Doña Rosario, la directora del lugar, hablaba sin parar mientras guiaba a Valeria por las instalaciones. Gracias a su generosidad, podremos comprar medicinas nuevas, quizá hasta reparar el techo de la sala común, decía con una sonrisa que no lograba ocultar el agotamiento de años luchando contra la burocracia y la falta de recursos. Valeria asentía con educación, pero su mente estaba en otra parte. Había venido por obligación moral, sí, pero también movida por algo más profundo que ni ella misma podía explicar. Desde que era niña, cada vez que visitaba un lugar así, no podía evitar buscar rostros entre los ancianos, como si esperara encontrar a alguien, a quien, Valeria, se preguntaba a sí misma. Si tu padre está muerto, como siempre te dijeron. Fue entonces cuando lo vio. Al fondo de la sala, cerca de una ventana empañada por el polvo, un hombre de cabello blanco como la nieve y manos surcadas por el tiempo estaba sentado en una silla de ruedas. No hacía nada en particular, solo miraba hacia afuera, como si esperara a algo o a alguien. Algo en su perfil le resultó inquietantemente familiar a Valeria. Sin darse cuenta, se separó del grupo y comenzó a caminar hacia él. Doña Rosario, al notarlo, corrió tras ella. Ah, ese es el señor Roberto, llegó hace casi 20 años. No habla mucho, pero es un alma gentil, comentó en voz baja. Valeria no respondió. Cada paso que daba hacia aquel hombre hacía que un nudo se formara en su garganta. Cuando estuvo frente a él, el anciano giró lentamente la cabeza. Sus ojos, de un azul desvaído pero aún llenos de vida, se encontraron con los de ella. Y entonces sucedió. El hombre parpadeó varias veces,
como si no creyera lo que veía. Sus labios temblaron antes de formar una palabra. «Val Valerita, ¿eres tú?» Valeria sintió que el mundo se detenía. Valerita. Ese apodo solo lo usaba una persona en su vida, su padre. El mismo padre que, según su tía Elena, había muerto en un accidente automovilístico cuando ella apenas tenía 5 años. El corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo, como me conoce, logró balbucear, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. El anciano extendió una mano temblorosa hacia ella. «Tienes los ojos de tu madre, esos mismos ojos verdes que me enamoraron», susurró, y en ese momento, una lágrima surcó su mejilla arrugada. Doña Rosario intervino, confundida. «Señora Montenegro, ¿le conoce?» Valeria no podía hablar. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. ¿Era posible que este hombre, abandonado en un asilo olvidado, fuera realmente su padre? ¿Que hubiera estado vivo todo este tiempo mientras a ella le dijeron que estaba muerto? El señor Roberto, al ver su confusión, hizo algo inesperado. Con un esfuerzo visible, levantó la mano hacia su cuello y sacó del interior de su camisa un pequeño medallón oxidado. Lo abrió con dedos torpes y mostró su contenido a Valeria. En el interior, descolorida pero inconfundible, había una foto de una niña pequeña sonriendo. Era ella. «Te guardé conmigo todos estos años, mi niña», dijo con voz quebrada. «Aunque me quitaron todo, nunca me quitaron tu recuerdo». Valeria sintió que las piernas le flaqueaban. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Todo lo que creía saber sobre su pasado, sobre su familia, se desmoronaba en ese instante. Doña Rosario, al ver su palidez, intentó ayudarla. «Quizá deberían hablar en privado, pueden usar mi oficina», ofreció, pero Valeria apenas podía procesar las palabras. Mientras ayudaban al señor Roberto a levantarse de la silla, una pregunta quemaba en la mente de Valeria: ¿quién lo había encerrado aquí? ¿Y por qué le hicieron creer a ella que estaba muerto? El anciano, como si leyera sus pensamientos, le tomó la mano con una fuerza sorprendente para su estado. «Tu tía Elena, nunca te dije la verdad sobre ella», murmuró. «Pero ahora que te encontré tengo que advertirte. Es peligrosa». En ese momento, la puerta principal del asilo se abrió de golpe. Un hombre con traje oscuro entró rápidamente, miró directamente a Valeria y, sin mediar palabra, sacó un teléfono para tomar una foto de ellos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el intruso salió corriendo y desapareció en la calle. El señor Roberto palideció. «Ella sabe que estás aquí», dijo con terror en la voz. «Y ahora vendrá por nosotros». Valeria no entendía nada, pero una cosa era clara: su vida ya nunca sería la misma. El frío metal del medallón pesaba en la mano de Valeria como si fuera de plomo. Las voces a su alrededor se convertían en un murmullo lejano mientras sus dedos trazaban los bordes gastados de la fotografía. Allí estaba ella, con no más de 4 años, vestida con un traje de marinero blanco que recordaba vagamente. Pero lo que más la perturbó fue la inscripción en el reverso: «Para papá, con amor. Valerita, 1987». Doña Rosario los guió a su pequeña oficina, una habitación atestada de archivos y con el olor a café rancio impregnado en las paredes. El señor Roberto respiraba con dificultad, sus manos no dejaban de temblar sobre las rodillas. «¿Cómo es posible?». Valeria finalmente rompió el silencio, su voz sonó áspera por la emoción contenida. «Me dijeron que habías muerto en un accidente cuando yo tenía 5 años. Hubo un funeral, tengo recuerdos de llorar frente a un ataúd cerrado», interrumpió Roberto con amargura. «Elena siempre fue buena montando espectáculos». El anciano tosió varias veces antes de continuar. Valeria notó cómo sus uñas estaban deformadas por años de mala nutrición, cómo sus muñecas mostraban cicatrices circulares que parecían marcas de ataduras. «El accidente sí ocurrió», confesó mirando al suelo. «Pero no morí. Tu madre, mi amada Luisa, ella sí falleció ese día». Una lágrima cayó sobre sus manos entrelazadas. «Yo sobreviví,
pero cuando desperté en el hospital, ya era demasiado tarde. Valeria sintió como el piso parecía inclinarse bajo sus pies. Demuéstramelo, exigió bruscamente, más dura de lo que pretendía. Si eres realmente mi padre, dime algo que solo tú podrías saber. Roberto cerró los ojos como si buscara en los rincones más profundos de su memoria. Tenías 3 años cuando te mordió ese perro callejero cerca del mercado. Fueron 3 puntos de sutura en tu muslo izquierdo. Te juré que si no llorabas en el hospital, te compraría el pony de peluche que tanto querías. Hizo una pausa dramática. Rompió nuestra hucha de cerámica con forma de elefante para apagarlo. Valeria se llevó instintivamente la mano al muslo, donde efectivamente tenía una pequeña cicatriz que siempre atribuyó a algún juego infantil. El elefante roto, ese detalle lo recordaba vívidamente. Su tía le había dicho que fue durante un robo. Pero, ¿por qué? La voz de Valeria se quebró. ¿Por qué dejarte aquí? ¿Por qué mentirme? Roberto se inclinó hacia adelante, y por primera vez Valeria vio el fuego de la ira en sus ojos cansados. El testamento de tu madre. Luisa dejó todo en fideicomiso para ti, pero Elena y su marido eran los administradores hasta que cumplieras 25 años. Tragó saliva con dificultad. Cuando empecé a preguntar por las cuentas, por los terrenos que faltaban, me hicieron esto. Con movimientos torpes, desabrochó los primeros botones de su camisa, revelando una grotesca cicatriz en forma de I que le atravesaba el pecho. Me dejaron por muerto en aquel camino rural. Sobreviví de milagro, pero cuando intenté regresar por ti ya era demasiado peligroso. Valeria sintió náuseas. Las piezas comenzaban a encajar horriblemente. La repentina riqueza de su tía Elena a mediados de los 90. Las inversiones que nunca quiso explicar. El hecho de que siempre la alejó de cualquier pregunta sobre sus padres. Ese hombre que nos fotografió, murmuró Valeria de pronto. ¿Crees que? Ella tiene ojos en todas partes, cortó Roberto. Hace años que me vigila. Por eso nunca intenté contactarte hasta hoy. Sus dedos huesudos se cerraron alrededor de la muñeca de Valeria con fuerza inesperada. Tienes que irte. Ahora mismo. Doña Rosario irrumpió en la oficina, pálida como la cera. Señora Montenegro, hay un problema. Acaban de llamar de su oficina. Su tía está preguntando por su paradero con mucha insistencia. Valeria sintió que el peligro la envolvía como una niebla fría. Cada instante que pasaba aquí ponía en riesgo a este frágil anciano que podría ser su padre. Pero también sabía que si salía por esa puerta sin respuestas, tal vez nunca las obtendría. Necesito pruebas, dijo con determinación repentina. Algo concreto que pueda usar contra ella. Roberto asintió lentamente. En nuestra antigua casa en el estudio de Luisa hay un cuadro de Van Gogh falso. Sus ojos brillaron con astucia. El marco tiene un compartimento secreto. Allí guardé copias de todo antes de que me atraparan. Valeria sacó su teléfono con manos temblorosas. Mario, dijo en cuanto contestó su asistente personal. Necesito que reúnas al equipo de seguridad y vayas a la casa de mi infancia en Lomas. Ahora mismo. Colgó y se volvió hacia Roberto. ¿Vienes conmigo? El anciano negó con la cabeza, terror en los ojos. No puedo. Si me ven contigo. Ya te encontraron, argumentó Valeria con firmeza. Estarás más seguro conmigo que aquí. Mientras ayudaba a Roberto a ponerse de pie, notó por primera vez lo mucho que se parecían sus manos a las de él. La misma forma de los nudillos, el mismo lunar cerca del pulgar. La evidencia física era abrumadora. Doña Rosario los guió por una salida trasera, pero al abrir la puerta de emergencia, se encontraron con 2 hombres de traje oscuro fumando junto a una camioneta negra. Uno de ellos sonrió al reconocer a Valeria. Señora Montenegro, dijo con falsa cortesía mientras sacaba un arma. Su tía insiste en verla con urgencia. Valeria protegió instintivamente a Roberto con su cuerpo.
En ese momento, una alarma comenzó a sonar estridentemente en el asilo. Doña Rosario había activado el protocolo de emergencia. «Corran», gritó la directora, empujándolos hacia un callejón lateral. «Yo los retendré». Valeria agarró a Roberto del brazo y corrió hacia donde había estacionado su auto, escuchando tras de sí los gritos y el sonido de pasos apresurados. El corazón le latía tan fuerte que casi no podía respirar. Al doblar la esquina, se detuvo en seco. Su Porsche estaba allí, pero las 4 llantas habían sido reventadas. Sobre el parabrisas, clavado con un cuchillo, había una nota con la letra perfecta de su tía Elena. «Querida sobrina, los muertos deberían quedarse muertos. Ven a verme o él pagará las consecuencias». Roberto jadeó al leerla. «Es peor de lo que pensaba», murmuró. «Ella no solo quería el dinero, quería borrarnos a los dos». Valeria sacó su teléfono nuevamente, esta vez para marcar un número que nunca antes había necesitado. El de Gabriel Mendoza, el detective privado más despiadado y efectivo de la ciudad. Mientras esperaba que contestara, miró a los ojos al hombre que podría ser su padre y sintió una determinación de acero. «Vamos a exponerla», prometió. «Y esta vez no habrá ataúd cerrado para esconder la verdad». El departamento de Gabriel Mendoza olía a café cargado y tabaco de pipa. Las paredes estaban cubiertas de mapas marcados con alfileres rojos y fotografías enlazadas por hilos de colores. Valeria nunca había estado en un lugar que sintiera tan peligroso y seguro al mismo tiempo. Roberto se aferraba al brazo del sillón, sus ojos escudriñando cada detalle con la desconfianza de quien había sobrevivido a traiciones. Gabriel, un hombre de unos 50 años con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, estudiaba los documentos médicos que Valeria había conseguido del asilo. Fracturas costales mal soldadas, intoxicación por talio, daño neurológico consistente con envenenamiento prolongado, leyó en voz baja mientras mordisqueaba el extremo de su pipa fría. «Señor Montenegro, alguien invirtió mucho tiempo en hacerle parecer un enfermo mental». Valeria notó cómo su padre, porque ya no había duda en su mente de que lo era, se encogía al escuchar su apellido. «No es Montenegro», corrigió con voz áspera. «Ese nombre murió con mi esposa. Ahora solo soy Roberto Mena». Gabriel asintió, haciendo una nota en su cuaderno. «Explíqueme algo, Roberto. Si Elena quería desaparecerlo, ¿por qué no terminó el trabajo? Un cadáver es mucho menos problemático que un testigo». La taza de té entre las manos de Valeria tembló levemente. La crudeza de la pregunta la golpeó como un puño, pero necesitaban respuestas, no delicadezas. Roberto se pasó una mano por el rostro. «Porque necesitaba mi firma», susurró. Luisa había sido más lista de lo que pensaban. Puso una cláusula en el testamento: si yo aparecía muerto, todo pasaba a una fundación hasta que Valeria cumpliera la mayoría de edad. Ningún juez aceptaría solo la palabra de Elena. Valeria sintió que el aire se le atrapaba en el pecho. «¿Estás diciendo que mi madre sabía que esto podía pasar?» «Tu madre», respondió Roberto con una mezcla de orgullo y dolor, «era la mujer más inteligente que he conocido. Cuando empezaron los accidentes, el incendio en nuestra fábrica, el freno que falló en mi auto, ella tomó precauciones». Gabriel se inclinó hacia adelante, codo sobre las rodillas. «¿Qué necesitaba firmar exactamente?» «Los terrenos del puerto», respondió Roberto. «Los más valiosos de todos. Sin mi firma, Elena no podía venderlos. Me mantuvo drogado años enteros, haciéndome firmar documentos que luego anulaba cuando recuperaba algo de lucidez». Valeria recordó de pronto las interminables ausencias de su tía durante su adolescencia. «Los viajes de negocios», murmuró. «Iba a verte. A torturarte». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confirmación. Gabriel rompió el momento al arrojar una carpeta gruesa sobre la mesa de centro. «Empecé a investigar mientras ustedes venían», anunció. «Elena no solo robó su herencia, Valeria. Creó todo un imperio sobre sus huesos.
Las fotografías que sacó mostraban a una Elena impecable cortando cintas inaugurales, recibiendo premios empresariales. Pero lo más impactante eran los documentos, registros de propiedades que alguna vez fueron de sus padres, ahora bajo nombres de empresas fantasmas. Hay un patrón, explicó Gabriel señalando un mapa. Cada vez que Roberto intentaba escapar o denunciarla, había un suicidio fallido o un episodio psicótico convenientemente documentado. Roberto soltó una risa amarga. La última vez fue hace 5 años. Cuando supe que Valeria había cumplido 35 y según el testamento, debía recibir todo. Intenté contactar a un abogado, se subió la manga izquierda, mostrando unas horribles quemaduras circulares. Me dijeron que me las hice yo mismo con agua hirviendo. Valeria se levantó bruscamente, incapaz de seguir sentada. Las imágenes de su padre siendo torturado mientras ella vivía cómodamente con el dinero robado le revolvían el estómago. Tenemos que ir a la casa, dijo de pronto. Al compartimento secreto. Si hay pruebas como dices. Es una trampa obvia, advirtió Gabriel. Elena sabe que es lo primero que intentarías. Por eso no vamos a ir nosotros, respondió Valeria con una sonrisa fría mientras sacaba su teléfono. Vamos a mandar a alguien a quien ella nunca esperaría. La cámara de seguridad mostraba una figura encapuchada colándose por la ventana del estudio en la casa de Lomas. Valeria, Gabriel y Roberto observaban la transmisión en vivo desde el departamento, a través del teléfono de Mario, su asistente personal y ex gimnasta olímpico. Estoy dentro, susurró Mario por el audífono. El cuadro está. La imagen tembló mientras Mario levantaba el falso Van Gogh. Detrás, incrustado en la pared, había una caja fuerte antigua. Necesito el código, dijo Valeria a su padre. Roberto cerró los ojos, esforzándose por recordar. 19-24-05. La fecha en que nació Valeria. Un clic metálico se escuchó a través del audio. Luego un silbido de asombro. Hay documentos, fotos y esto. Mario levantó un pequeño grabador de voz de los años 90. En ese preciso instante, las luces de la casa se encendieron brutalmente en las cámaras de seguridad. ¡Mierda!, gritó Mario, hay gente aquí. La transmisión se volvió caótica, gritos, vidrios rompiéndose, pasos apresurados. Luego, el sonido de un golpe seco y la pantalla se volvió negra. Mario. Valeria gritó, pero solo hubo silencio. Gabriel ya estaba de pie, guardando armas en su chaqueta. Llamé a refuerzos. Vamos ahora. Roberto agarró el brazo de Valeria. Es exactamente lo que ella quiere. Que vayas allí. No voy a dejar que otro hombre sufra por mi familia, replicó Valeria con los dientes apretados. El auto de Gabriel atravesó la ciudad a velocidad peligrosa. Valeria, sentada en el asiento trasero junto a Roberto, revisaba frenéticamente las cámaras de seguridad de su casa a través de una app. Las imágenes mostraban movimiento en el estudio, pero la calidad era demasiado baja para distinguir caras. Allí, dijo Roberto de pronto, señalando una foto entre los documentos que habían digitalizado antes de salir. Esa es la clave. Era una imagen de Elena con un hombre corpulento en lo que parecía un puerto. Valeria no lo reconocía, pero Gabriel silbó al verla. El comisario Rojas. Jefe de la policía antidrogas retirado. Era el amante de Elena, explicó Roberto con asco. Desde antes de que Luisa muriera. Creo que el plan siempre fue quedarse con todo. El auto frenó bruscamente a 2 cuadras de la casa. Gabriel recibió un mensaje, equipo en posición. 3 hombres armados dentro. Valeria sintió el peso del arma que Gabriel le había insistido en llevar. Nunca había disparado a nadie, pero en ese momento, recordando las cicatrices de su padre, no descartaba la posibilidad. Esperen aquí, ordenó Gabriel al salir. Si oyen disparos, aléjense. Los minutos que siguieron fueron los más largos de la vida de Valeria.
Hasta que finalmente, su teléfono vibró con un mensaje de Gabriel: entra. Trae a Roberto. La escena en el estudio era surrealista. Mario, sangrando por un corte en la frente pero vivo, estaba siendo auxiliado por uno de los hombres de Gabriel. En el centro de la habitación, el comisario Rojas estaba esposado, su rostro antes imponente ahora demudado por el dolor de lo que parecía un hombro dislocado. Pero lo más impactante estaba en el escritorio. El grabador de casete reproducía una voz que Valeria solo recordaba de sueños lejanos. Roberto, si estás escuchando esto, es porque Elena nos traicionó. El mecánico confesó bajo amenazas: el accidente no fue accidente. Tengo miedo, amor. Si algo me pasa, recuerda, el cuaderno azul está en. La voz de su madre se cortó bruscamente, seguida por el sonido de una puerta abriéndose. Luego, nada más. Roberto estaba llorando en silencio, sus dedos acariciando el grabador como si pudiera devolverle a su esposa. Gabriel extendió hacia Valeria una libreta azul descolorida. Esto cambia todo, dijo solemnemente. No son solo propiedades lo que te robaron, Valeria. Las primeras páginas del cuaderno estaban llenas de nombres, fechas y cifras. Pero lo que hizo que el mundo se le viniera abajo fue la foto pegada en la última página, su madre, sonriente, con un bebé en brazos y una nota al margen. Pruebas concluyentes. Elena y Rojas trabajan para el cartel. Usaron nuestros barcos. Si descubren que lo sé. Valeria levantó la vista hacia el comisario esposado. El hombre esbozó una sonrisa desafiante a pesar del dolor. 25 años tarde, niña. Todo rastro está frío ahora. Excepto tú, replicó Gabriel con una calma aterradora. Un ex policía vinculado al narcotráfico. Eso le encantará a la prensa. Roberto tomó la mano de Valeria. Tu madre murió por esto, dijo con voz quebrada por las lágrimas. Por intentar protegerte. Fuera, las sirenas se acercaban. La partida recién comenzaba, pero por primera vez en 30 años, Valeria tenía algo que Elena no podía quitarle, la verdad. Y estaba dispuesta a usarla como arma. La libreta azul pesaba en las manos de Valeria como si estuviera hecha de plomo. Las páginas amarillentas despedían un olor a papel viejo y tinta desvanecida que le hacía arder los ojos. O quizás eran las lágrimas que se negaba a dejar caer frente al comisario Rojas. Gabriel apretó el hombro lesionado del ex policía, haciendo que el hombre gruñera de dolor. Vamos, comisario. Dígale a la niña que encontró su mamá en esos barcos. Rojas escupió al suelo, la saliva mezclada con sangre. Está muerta. Él está acabado. Señaló a Roberto con la barbilla. Y tú solo eres una niña rica jugando a la detective. Valeria abrió el cuaderno en una página al azar. Su madre había escrito con letra apretada: 12 de enero de 1993, contenedor 7824 a 35 paquetes, cocaína. Lista de pagos a aduana adjunta. Debajo, firmas falsificadas que reconoció al instante, eran las de su padre. Usaron su nombre, murmuró, pasando las páginas con dedos que apenas podía controlar. Falsificaron sus firmas para mover droga en sus barcos. Roberto se desplomó en una silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Por eso necesitaban mi firma auténtica para los nuevos embarques. Las sirenas afuera se habían detenido. Valeria distinguió voces autoritarias en el primer piso. Gabriel le lanzó una mirada de advertencia justo cuando 3 agentes de la fiscalía irrumpieron en el estudio. ¡Alto! ¡Policía! El agente al frente, un hombre joven con gafas, miró alternativamente entre Rojas esposado y el arma en la mano de Gabriel. Valeria actuó antes de que alguien más pudiera hablar. Soy Valeria Montenegro. Alzó el cuaderno azul. Esto contiene evidencia de narcotráfico y homicidio. El comisario Rojas acaba de confesar su participación. Rojas se irguió como un animal acorralado. Mentira.
Ellos me tendieron una trampa. Esa libreta no prueba nada. Cállese. El agente de la fiscalía, cuyo nombre en la placa decía Vargas, le lanzó una mirada glacial antes de volverse hacia Valeria. ¿Esa es la libreta que menciona el informe de Luisa Montenegro? Valeria parpadeó, sorprendida. ¿Usted sabe de esto? Vargas hizo un gesto casi imperceptible a sus compañeros, que inmediatamente se llevaron a Rojas forcejeando. Cuando estuvieron solos, bajó la voz. Su madre entregó un informe anónimo a la fiscalía 2 días antes del accidente. Llevo 5 años reabriendo el caso. Sus ojos se posaron en Roberto. Pero necesitamos pruebas actuales. Gabriel interceptó antes de que Valeria pudiera entregar el cuaderno. ¿Qué garantías tenemos de que esto no se perderá en algún archivo? Vargas sacó una tarjeta de su bolsillo. Fiscal anticorrupción Daniel Vargas. Pueden verificar mis casos. Ninguno involucra a los amigos de Rojas. Luego añadió lo que a Valeria se le antojó una bendición: tenemos una orden para registrar las oficinas de Elena Montenegro. Roberto tosió violentamente, sacando un pañuelo manchado de sangre. No es suficiente, jadeó. Elena tiene a medio gobierno en su nómina. Valeria sintió una idea tomar forma en su mente, clara y fría como el acero. Necesitamos que hable. Que confiese todo. Miró a Vargas. ¿Cuánto tiempo puede retenerlo sin que ella se entere? 72 horas. Luego necesitaré pruebas irrefutables. Entonces tenemos 3 días. Valeria abrió el cuaderno en la última página, donde su madre había pegado una foto de un muelle con coordenadas escritas al margen. ¿Dónde es esto? Gabriel silbó al reconocer el lugar. El almacén 7 del puerto. El único que nunca fue vendido. Porque está maldito, susurró Roberto, palideciendo. Allí encontraron 2 cuerpos cuando. Se interrumpió, mirando a Valeria con repentino pánico. No puedes ir allí. Vargas examinó la foto con interés profesional. Ese almacén fue demolido hace 10 años. No del todo. Gabriel señaló un detalle en la imagen. Solo la parte frontal. La bodega subterránea sigue ahí. Elena hizo el contrato de demolición interesante. Valeria sintió que las piezas encajaban con una claridad aterradora. Allí está la prueba que mi madre encontró. Cerró el cuaderno con decisión. Vamos esta noche. Mario, que había permanecido en silencio mientras le vendaban la cabeza, protestó: es una locura. Si Elena tiene vigilado ese lugar. Por eso no vamos todos. Valeria sacó su teléfono y marcó un número. Tía Elena, dijo con voz sorprendentemente calmada cuando contestó. Necesitamos hablar. Estoy en la casa de la infancia. Venga sola. Colgó ante los rostros atónitos de los presentes. Gabriel fue el primero en comprender. Distracción. Ustedes 2, señaló a Gabriel y Vargas, preparen una red alrededor del puerto. Mario, lleva a mi padre a la clínica del doctor Méndez. Tomó el arma que Gabriel le ofrecía. Yo voy al puerto. No. Roberto se aferró a su brazo. Es exactamente lo que ella quiere. Por favor, Valerita, no me hagas perderte 2 veces. Valeria se inclinó para besar su frente arrugada. No soy la niña indefensa que ella arrojó de un auto. Y tú no estás solo. Miró a los hombres en la habitación. Ninguno de nosotros lo está. El almacén 7 no aparecía en ningún mapa actual del puerto. Valeria lo encontró gracias a las coordenadas del cuaderno, tras saltar una cerca oxidada y esquivar a un guardia borracho. La luna llena iluminaba los restos de lo que alguna vez fue una construcción imponente, ahora reducida a escombros cubiertos de grafitis. La trampilla estaba escondida bajo una losa de concreto que parecía haberse desplomado naturalmente.
Valeria necesitó 20 minutos y las manos sangrantes para moverla lo suficiente como para deslizarse por la abertura. El aire bajo tierra era espeso y olía a salitre y algo orgánico y rancio que le hizo taparse la nariz instintivamente. La linterna de su teléfono reveló un pasillo angosto que conducía a una cámara más amplia. Lo primero que distinguió fueron los barriles. Docenas de ellos, apilados contra las paredes, algunos con etiquetas que el tiempo había borrado parcialmente. Pero fue el objeto en el centro de la habitación lo que le heló la sangre. Una silla de metal, oxidada pero aún reconocible. Atados a sus patas había restos de sogas y algo más. Valeria se acercó temblorosa, enfocando la luz. Eran huesos. 2 esqueletos pequeños, uno con un collar que aún brillaba tenuemente. El sonido de un arma siendo amartillada detrás de ella la hizo girar bruscamente. Siempre supiste llegar primero a todo, Valerita. Elena Montenegro emergió de las sombras, impecable en su traje negro, el rubí de su collar brillando como una gota de sangre a la luz de la linterna que sostenía. Como tu madre. Valeria notó que el cañón de la pistola de su tía no temblaba ni un milímetro. Mataste a mi madre. No era una pregunta. Ella se mató sola. Elena hizo un gesto hacia los barriles. Nadie la obligó a venir aquí. A encontrar los cuerpos de esos 2 agentes de la DEA. Los huesos en el suelo adquirieron un nuevo significado horroroso. Valeria sintió el peso del arma en su cintura, pero no la sacó. No todavía. Y mi padre solo fue un peón útil. Roberto siempre fue blando. Elena pisó uno de los cráneos al avanzar, haciéndolo crujir bajo su tacón. Pero su firma valía millones. Hasta que empezó a hacer preguntas. Valeria retrocedió hasta sentir el frío metal de un barril en su espalda. ¿Por qué venir ahora? Sabías que te estaría esperando. Porque necesito que entiendas. Por primera vez, la voz de Elena mostró emoción genuina. Esto no es solo dinero, Valeria. Es poder. El tipo de poder que mantiene a gente como Rojas, como el fiscal Vargas en tu bolsillo. Valeria casi podía ver los engranajes girando en la mente de su tía. Ofrecerle un lugar en el imperio. Hacerla cómplice. Vargas no es como Rojas, dijo, probando terreno. Todos tienen un precio. Elena sonrió, y en ese momento Valeria supo que había ganado. Incluso tú. ¿O crees que no sé lo que hiciste en Dubái? ¿Lo que le hiciste a ese hombre? El golpe fue tan inesperado que Valeria sintió las rodillas ceder. Dubái había sido un accidente. Autodefensa. Nadie lo sabía excepto. Sí. Elena disfrutaba su ventaja. Tengo ojos en todas partes. Podemos limpiar tu expediente o llenarlo con nuevos cargos. Valeria dejó que el miedo mostrara en su rostro mientras su mano encontraba silenciosamente lo que había detrás de ella, una válvula en uno de los barriles. ¿Qué garantías tengo? Ninguna. El cañón de la pistola se alzó hasta apuntar a su frente. Excepto que si me das el cuaderno y desapareces, dejaré que Roberto viva sus últimos meses en paz. Valeria giró la válvula con todas sus fuerzas. Un chorro de líquido espeso y aceitoso salió del barril, empapando instantáneamente el costoso traje de Elena. El olor a gasolina llenó el espacio cerrado. ¡Loca! Elena disparó, pero Valeria ya se había lanzado a un lado. La bala rebotó en los barriles de metal con un sonido estridente. El cuaderno está digitalizado, gritó Valeria mientras encendía un fósforo que había sacado del bolsillo. Y hay 20 copias en manos de periodistas que solo esperan mi llamada. El terror en los ojos de Elena fue más dulce de lo que Valeria hubiera imaginado. No lo harás. Morirás también. Lo sé. Valeria sonrió mientras el fósforo caía al suelo. Pero mi padre estará a salvo. El incendio comenzó con un rugido que sacudió las paredes. Elena gritó cuando las llamas lamieron sus piernas,
corriendo hacia la escalera mientras el fuego la perseguía como una bestia viva. Valeria no la siguió. Sabía que Gabriel y Vargas estarían esperando arriba. En cambio, se arrodilló junto a los restos de los agentes, murmurando una promesa que sabía que su madre habría aprobado. Fuera, las sirenas comenzaron a sonar de nuevo. El calor del incendio llenaba la cámara subterránea como un horno gigante. Valeria se arrastró hacia un rincón, protegiéndose el rostro del humo espeso que ya comenzaba a asfixiarla. Las llamas devoraban los barriles de gasolina con avidez, iluminando los huesos de los agentes con un resplandor fantasmal. Valeria. La voz de Gabriel retumbó desde la entrada, apenas audible sobre el crepitar del fuego. Valeria tosió, los ojos llorosos por el humo, y logró distinguir una silueta abriéndose paso entre las llamas. Aquí, gritó, pero el sonido se perdió en un estruendo cuando uno de los barriles explotó, lanzando esquirlas de metal por todo el recinto. Gabriel la alcanzó justo cuando el techo comenzaba a ceder. Sin palabras, la levantó en brazos y corrió hacia la escalera, esquivando las lenguas de fuego que se extendían como garras. Valeria tosió sangre, el aire demasiado caliente para sus pulmones. Al salir al exterior, la noche fría del puerto los recibió como un bálsamo. Valeria se desplomó en el suelo, jadeando, mientras a su alrededor, los agentes de la fiscalía y los bomberos se movían frenéticamente. Elena logró articular entre toses. Gabriel señaló hacia una ambulancia donde dos agentes esposaban a su tía. El vestido de diseñador de Elena estaba chamuscado, su pelo perfecto enmarañado y sucio de hollín. Pero lo más impactante eran sus ojos, llenos de un terror primitivo mientras miraba las llamas que consumían su secreto mejor guardado. Tiene quemaduras de segundo grado, pero sobrevivirá, dijo Vargas, acercándose con una manta térmica para Valeria. Aunque dudo que disfrute mucho la cárcel. Valeria intentó incorporarse, pero el mundo giraba a su alrededor. El cuaderno Los cuerpos. Tranquila. Vargas mostró una bolsa de plástico sellada que contenía el cuaderno azul. Gabriel lo recuperó antes de que el fuego lo alcanzara. Y los restos óseos eran evidencia suficiente. Una tos violenta sacudió a Valeria. Alguien le colocó una máscara de oxígeno mientras la subían a otra ambulancia. Entre el jaleo, distinguió a Mario apoyado contra una autopatrulla, vendado pero consciente, hablando por teléfono con visible emoción. ¿Qué pasa?, preguntó débilmente. Gabriel sonrió, un gesto raro en él. Tu padre está despierto. Los médicos dicen que está estable. 3 días después, Clínica Privada Santa Lucía. Roberto dormía en la cama del hospital, sus rasgos relajados por primera vez en décadas. Valeria, sentada a su lado, hojeaba un periódico cuyo titular rezaba: cae red de narcos enlazada a empresaria Elena Montenegro. Gabriel entró silenciosamente, trayendo 2 tazas de café. Rojas está cantando como canario. Ya dio nombres de 3 jueces y un senador. Valeria asintió, pasando una página que mostraba la foto de su tía siendo llevada a prisión. ¿Y los terrenos del puerto? Bajo custodia fiscal. Serán devueltos a su dueño legal, que según los documentos, es Roberto Mena. Un movimiento en la cama los hizo volverse. Roberto los miraba con ojos llorosos. No los quiero, susurró. Véndelos. Dona el dinero a familias de agentes caídos. Valeria tomó su mano. Primero recupera tu salud. Después hablaremos del futuro. Roberto cerró los ojos, apretando suavemente los dedos de su hija. Ya tengo todo lo que necesito. Gabriel tosió, incómodo con la escena emotiva. Hay una cosa más. Sacó un sobre Manila. Esto llegó para ti. Dentro había una sola hoja con un mensaje mecanografiado. No todas las deudas están saldadas. Cuidado con los fuegos que avivas. Valeria frunció el ceño. ¿De quién es esto? No lo sé. Gabriel parecía genuinamente preocupado. Pero alguien más está interesado en este caso y no parece contento. Fuera,
El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando el rostro de Roberto. Valeria decidió guardar silencio. Hoy no habría más batallas. Hoy, por primera vez en 30 años, su padre estaba a salvo. Y eso era suficiente. El departamento de Valeria estaba en silencio, iluminado solo por las luces de la ciudad que se filtraban entre las cortinas. Sobre la mesa de cristal, el misterioso mensaje que Gabriel le había entregado en el hospital parecía arder en la oscuridad. No todas las deudas están saldadas. Cuidado con los fuegos que avivas. Valeria pasó los dedos por el papel, como si pudiera extraer alguna pista oculta. ¿Quién lo había enviado? ¿Un cómplice de Elena que no había sido capturado? ¿Alguien del cartel que su madre había descubierto? El sonido de la puerta al abrirse la hizo sobresaltar. Gabriel entró sin hacer ruido, su expresión más sombría de lo habitual. «Tenemos un problema», dijo, arrojando un archivo sobre la mesa. Elena no actuaba sola. Valeria abrió la carpeta. Fotografías de documentos financieros, transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán, y un nombre que se repetía una y otra vez, Proyecto Fénix. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque algo en su instinto ya lo sabía. «El verdadero negocio», respondió Gabriel, señalando una foto borrosa de un barco carguero. «No solo movían droga. Usaban los barcos de tu familia para tráfico de armas. Y hay un embarque programado para dentro de 72 horas». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre había estado en lo cierto, esto iba más allá del dinero. ¿Quién está a cargo ahora que Elena y Rojas están detenidos? Gabriel se sentó frente a ella, los codos sobre las rodillas. Esa es la mala noticia. Según mis contactos, hay un nuevo jugador. Alguien que estuvo en las sombras todo este tiempo. Alguien a quien ni Elena ni Rojas mencionaron en sus declaraciones. Valeria miró de nuevo el mensaje anónimo. Los fuegos que avivas. ¿Crees que esto es una advertencia de ellos? No, Gabriel bajó la voz. Es una amenaza. Al mismo tiempo Hospital Santa Lucía. Roberto despertó sobresaltado, el sudor frío empapando su camilla. Algo, o alguien, lo había sacado de su sueño. La habitación estaba a oscuras, pero no vacía. Una figura alta se recortaba contra la ventana, la silueta inmóvil como una estatua. ¿Quién está ahí? La voz de Roberto sonó quebrada, pero desafiante. La figura se acercó lentamente, hasta que la luz de la luna iluminó un rostro que Roberto no había visto en décadas. «Hola, viejo amigo», dijo el hombre, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Llegó la hora de terminar lo que empezamos». Roberto palideció. «Tú estás muerto». El hombre se rió bajito, sacando algo del bolsillo de su abrigo. «Los muertos a veces resucitan. Sobre todo cuando hay una herencia de por medio». El objeto que colocó sobre la cama hizo que el corazón de Roberto se detuviera por un segundo. Era una fotografía de Valeria, tomada esa misma mañana. Y en el reverso, escrita con sangre, una sola palabra. «Próxima». La fotografía manchada de sangre se deslizó desde los dedos temblorosos de Roberto hasta la fría superficie metálica de la mesilla de hospital. El intruso, a quien Roberto creyó muerto durante 25 años, encendió la lámpara de techo, revelando un rostro marcado por cicatrices y el paso implacable del tiempo. «Carlos Mena», escupió Roberto, usando el apellido que ambos habían compartido antes de que la traición los separara. «Te juré que si volvías a aparecer, te mataría con mis propias manos». Carlos se inclinó hasta quedar a centímetros del rostro de su hermano mayor, el olor a tabaco y menta de su aliento invadiendo el espacio personal de Roberto como una nube venenosa. «Pero mírate, ni siquiera puedes levantarte de la cama». Con un movimiento rápido, arrancó el cable del monitor cardíaco, provocando un pitido agudo de alarma. «Elena fue solo la cara visible, hermano. El proyecto Fénix siempre fue mío». Fuera, se escucharon pasos apresurados de enfermeras acudiendo a la emergencia.
Carlos retrocedió hacia la ventana, su silueta recortándose contra la noche. Dile a tu hija que cancele la investigación. Si no, golpeó la fotografía de Valeria con el dedo índice. La próxima sangre será la suya. Cuando el personal médico irrumpió en la habitación, solo encontraron a Roberto jadeando, con los ojos inyectados en sangre y el puño cerrado alrededor de la foto amenazante. Amanecer en el penthouse zona financiera. Valeria estudiaba las imágenes satelitales que Gabriel había obtenido de un contacto en la marina. El carguero Atlántida aparecía marcado con un círculo rojo en las coordenadas exactas donde su madre había anotado zona muerta en el cuaderno azul. El embarque es hoy a medianoche, anunció Gabriel, señalando documentos falsificados de exportación. Contenedores con equipo médico, pero según mi informante, llevan fusiles de asalto para el cartel de Oriente. El teléfono de Valeria vibró. Un mensaje desconocido con un video adjunto. Al reproducirlo, la imagen temblorosa mostraba a su padre en el hospital, forcejeando con una sombra que desaparecía tras la amenaza. El audio, distorsionado, repetía, cancela todo o él muere. Mierda, maldijo Gabriel al ver la pantalla. ¿Cuánta gente más está involucrada? Valeria guardó el teléfono con mano firme, pero Gabriel notó el temblor casi imperceptible en sus dedos. No importa. Tengo un plan. Abrió un cajón blindado y extrajo un dossier marcado con el logo de la fiscalía. Vargas me entregó esto anoche. Registros de llamadas de Elena durante su primer año en prisión. Señaló un número sin identificar que se repetía cada luna llena. Alguien la visitaba a alguien con acceso VIP. Gabriel silbó al reconocer el prefijo. Esa es una línea segura del gobierno. Valeria asintió, pasando una última hoja, una fotografía desgastada de Carlos y Roberto en sus 20s, abrazados como hermanos frente al primer barco de la familia. Mi tío, Carlos no está muerto. Y acaba de declarar la guerra. Almacén portuario 9:23:45 horas. La luna se ocultaba tras nubes de tormenta cuando Valeria se infiltró entre los contenedores apilados cerca de la Atlántida. Vestida de trabajadora portuaria, llevaba un micrófono oculto y una cámara térmica en los lentes. En posición, susurró al dispositivo en su cuello. Del otro lado, Gabriel y un equipo encubierto de la fiscalía esperaban su señal. Un grupo de guardias armados custodiaba la rampa de carga. Entre ellos, distinguió a un hombre con gafas de sol nocturnas y un traje que no coincidía con el entorno, Carlos. Llevaba en la mano un maletín que entregó al capitán del barco. Valeria se acercó lo suficiente para escuchar. Los códigos de desvío están programados. Si hay problemas, hunden el barco. Un chirrido metálico la delató. Carlos giró bruscamente hacia las sombras donde ella se escondía. Revisen eso. Antes de que los guardias reaccionaran, una explosión sacudió el muelle opuesto. Distracción de Gabriel. Valeria aprovechó para colocar un dispositivo de rastreo en el maletín que Carlos había dejado en el suelo. Pero al incorporarse, se encontró frente a frente con su tío. Carlos la miró con una sonrisa que heló su sangre. Heredaste la terquedad de tu padre y la mala suerte de tu madre. Sacó una jeringa llena de un líquido ámbar. Valeria retrocedió, pero dos guardias la inmovilizaron. No te mataré todavía, susurró Carlos mientras la aguja se acercaba a su cuello. Primero quiero que Roberto vea cómo se desvanece su única victoria. El mundo de Valeria se nubló. Las últimas cosas que registró fueron: 1. El sonido de disparos a lo lejos. 2. El dispositivo en su cuello emitiendo un ping de señal activada. 3. La voz de Gabriel gritando su nombre antes de que la oscuridad la consumiera. Flashback 25 años atrás. La lluvia azotaba el muelle abandonado. Luisa Montenegro, empapada y temblando, apretaba contra su pecho una carpeta con documentos manchados de sangre. Detrás de ella, las pisadas de sus perseguidores se acercaban. Roberto. Susurró desesperada al teléfono público. Carlos nos traicionó. Los barcos llevan armas y...
Un disparo. El cristal del teléfono estalló. Luisa corrió hacia el almacén 7, escondiendo la carpeta dentro de un barril justo antes de que las sombras la alcanzaran. La última imagen que vio fue el rostro de su cuñado Carlos, iluminado por un relámpago, mientras le susurraba: «Tu hija nunca sabrá la verdad». Presente refugio subterráneo de Carlos. Valeria despertó atada a una silla metálica, el sabor a cobre de la sangre en su boca. Las paredes de hormigón estaban cubiertas de mapas y fotos suyas tomadas en secreto durante los últimos meses. Carlos, de espaldas, manipulaba una jeringa llena de un líquido turbio. ¿Sabes que le inyecté a tu padre para volverlo loco?, preguntó sin volverse. Una neurotoxina experimental. Borra memorias selectivas como quien hundió realmente el negocio familiar. Valeria probó las ataduras. ¿Por qué hacerlo? Eran tu familia. Carlos estalló en una risa fría. Roberto lo tenía todo. El imperio naviero, a Luisa hasta que decidió volverse legal. Arruinó años de conexiones. Acercó la jeringa. Pero tú eres distinta. Sangre fría como la mía. Únete al proyecto Fénix y te daré lo que Elena jamás te devolvería. ¿Qué cosa? A tu madre. Valeria dejó de respirar. Carlos abrió un monitor que mostraba una celda subterránea donde una mujer demacrada tejía en una mecedora. Luisa. Muerta para el mundo, pero viva para pagar por robarse mis archivos, escupió Carlos. Elena la mantuvo con vida por si alguna vez necesitaba influencia sobre Roberto. Valeria sintió una furia nuclear recorrer sus venas. Con un movimiento calculado, hizo saltar el broche oculto en su reloj, regalo de Gabriel. Las ataduras se aflojaron levemente. Error fatal, tío, dijo mientras lanzaba la silla hacia atrás, rompiendo el estante de vidrio donde Carlos guardaba la toxina. Subestimaste a las mujeres de esta familia. Exterior 2:38 de la mañana. Gabriel y el equipo táctico seguían la señal del rastreador hasta una bodega camuflada entre los muelles viejos. En sus audífonos, escucharon el grito de Valeria. Ahora. La explosión programada en el reloj hizo volar la puerta. Gabriel ingresó primero, disparando al guardia que apuntaba a Valeria. Carlos, ensangrentado pero vivo, arrastró a Valeria hacia un túnel de escape. No aprendes. Rugió. Mataré a Luisa así. Un disparo seco lo detuvo. Carlos miró con incredulidad el hoyo humeante en su pecho. Roberto, sosteniendo el arma que Gabriel le había pasado, avanzó con paso firme pese a su cojera. Esa bala lleva 25 años de retraso, hermano. Luisa, liberada por el equipo de rescate, corrió hacia Valeria. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con el mismo verde intenso. Mi niña, tocó el rostro de Valeria como asegurándose de que era real. Al final, el cuaderno azul te llevó a mí. Un mes después. La prensa llamó al caso el crimen del siglo. Carlos sobrevivió para enfrentar un juicio donde Luisa testificó sobre los barcos fantasma del proyecto Fénix. En el jardín de la nueva casa familiar, Valeria observaba a sus padres compartiendo un café. Roberto recuperaba fuerzas, Luisa, memorias. Gabriel apareció con un sobre. De la fiscalía. Todos tus bienes han sido restituidos. Valeria lo arrojó al fuego. El dinero nunca fue lo importante. Mientras las llamas consumían el sobre, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez de Vargas. Carlos recibió una visita en prisión. Alguien pagó su fianza. Amanecer en la hacienda familiar 6:15 de la mañana. El rocío de la mañana brillaba sobre el jardín donde Luisa Montenegro, envuelta en un chal tejido por sus propias manos durante su cautiverio, contemplaba el primer amanecer libre después de 25 años. Valeria se acercó con 2 tazas de chocolate humeante, la bebida que su madre solía prepararle en las mañanas frías de su infancia. Todavía no logro creer que estés aquí, susurró Valeria, dejando escapar una lágrima que corrió por su mejilla.
Carlos me mostró fotos de tu funeral. Luisa tomó la taza con manos que aún conservaban las marcas de las esposas. Fue el primero de sus muchos teatros, respondió con voz serena, aunque sus ojos verdes destellaban con la misma ferocidad que Valeria recordaba. Me mantuvo viva porque necesitaba información. Los códigos de acceso a las cuentas en Suiza, los nombres clave. Hizo una pausa para beber. Pero lo que él nunca entendió es que el verdadero poder no estaba en el dinero. Flashback. Cárcel clandestina. Luisa, demacrada pero erguida, escribía en las paredes con un trozo de carbón, coordenadas, nombres, rutas navieras. Cada noche, cantaba en voz baja la nana que le enseñó a Valeria, usando el código Morse que Roberto les había enseñado a ambos. Presente. Los guardias pensaban que estaba loca, continuó Luisa, esbozando una sonrisa. Pero cada canción era un mensaje para el exterior. Durante años, esperé que alguien descifrara el patrón. Valeria abrió su tableta y mostró una grabación de las cámaras del puerto, el barco Atlántida siendo interceptado por la Marina con un cargamento de misiles. Gracias a ti, el proyecto Fénix está expuesto, dijo Valeria. Pero Carlos no actuaba solo. Alguien pagó su fianza. Centro de detención de máxima seguridad 9 de la mañana. Gabriel y el fiscal Vargas observaban tras el vidrio blindado como Carlos, con vendas aún ensangrentadas, recibía a un visitante inesperado, una mujer alta de traje blanco impecable, cuyo rostro aparecía difuminado en las cámaras. ¿Quién diablos es esa?, preguntó Gabriel, notando cómo Carlos palidecía al escucharla. Vargas ajustó su corbata, incómodo. Según el registro, es su abogada, pero ese nivel de acceso solo lo tienen familiares del presidente o. Una alerta en su teléfono lo interrumpió. La pantalla mostraba un mensaje cifrado. Phoenix Report, protocolo de contingencia activado. Eliminar rastros. En ese instante, todas las luces de la prisión se apagaron. Cuando el generador de emergencia se activó 30 segundos después, Carlos yacía muerto en el piso, con una aguja hipodérmica clavada en el cuello. Hacienda Montenegro 12:30 del mediodía. Roberto reunió a su familia en el estudio, frente al cuadro falso de Van Gogh. Con un movimiento preciso, retiró el lienzo para revelar una caja fuerte moderna. Tu madre y yo preparamos esto, dijo mientras ingresaba un código de 16 dígitos. Para cuando el mal volviera. El interior contenía 3 pasaportes con identidades nuevas, un maletín con diamantes en bruto y un archivo marcado como Operación Fénix Real. Luisa lo tomó con reverencia. Esto prueba que Carlos era solo un peón. El verdadero Fénix es una red de gobiernos y corporaciones que mueve armas bajo cubierta de ayuda humanitaria, explicó, mostrando documentos con sellos clasificados. Y ahora saben que lo sabemos. Atardecer mirador de la hacienda. Valeria observaba el horizonte con Gabriel. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, sintiendo el peso de la verdad. Gabriel encendió un cigarrillo, pensativo. Tienes 3 opciones: 1, huir con tus padres y empezar de cero. 2, entregar el archivo a la prensa y desatar un escándalo mundial. O 3, hizo una pausa dramática. Usar tu nombre y fortuna para cazarlos desde dentro. Valeria miró hacia la casa, donde sus padres reían junto al fuego. Luego al anillo de plata que Luisa le había dado, un disco duro nanotecnológico con toda la evidencia. Montenegro significa montaña negra, murmuró. Y las montañas no huyen. Extendió su mano. Gabriel la estrechó, sellando su destino. Una mano enguantada tomó el informe sobre la muerte accidental de Carlos. La cámara reveló entonces a la mujer del traje blanco, cuyo rostro era un calco joven de Elena Montenegro. Prepara el protocolo Fénix 2, ordenó a sus guardias. Esta familia sigue viva. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal, dar un like y comentarnos qué es lo que más te ha gustado. Hasta la próxima.